los 48,000 millones de pesos confiscados a las ratas prianistas. Andorra confiscó 48,000 millones de pesos a 23 supuestos inversionistas mexicanos, según ha consignado La Jornada, como parte de las diligencias de una investigación internacional por lavado de dinero. 48,000 millones es una fortuna difícilmente imaginable para casi todas las personas, algo que no tiene prácticamente nadie, incluyendo a los empresarios más prósperos y exceptuando a la decena de rentistas a la que pertenecen Slim, Salinas Pliego, Larrea y los demás oligarcas. Podría ser que esa dificultad para imaginar, esa lejanía absoluta con montos similares, haga que cuando hay escándalos que involucran esas cifras simplemente pasen desapercibidos o se equiparen a cualquier escándalo previo. Igualmente responsables de la falta de matices alrededor de la percepción de la corrupción son los medios de comunicación y lo que sus directivos y trabajadores eligen comunicar. Hasta hoy, en la historia del imaginario de nuestra corrupción, suelen aparecer más bien políticos que han recibido dinero en efectivo, o incluso los malos ciudadanos que dan sobornos a policías para evitar multas de tránsito, pero brillan por su ausencia los grandes entramados, mucho más difíciles de explicar. Un portafolio lleno de billetes que se transmite miles de veces por televisión, sea producto o no de una práctica ilegal, tiene más impacto que cifras que no se alcanzan a dimensionar de gente que, además, ya sabíamos que vivía en un planeta ajeno al nuestro. Esa lejanía, en consecuencia, despolitiza la corrupción. Lo que parece fuera de nuestra cotidianidad, imposible, deja de agraviarnos. El único remedio es quizá una didáctica pública orientada a que nuestros medios y periodistas sepan, por lo menos, dónde poner los ojos. Aduanas, puertos, aeropuertos, bancos, algunas instancias del Poder Judicial, que son usualmente sitios de intermediación, donde el poder público permite, por acciones y omisiones, que se dote de valor a mercancías y servicios legales e ilegales, pero que suelen ser un foco menos atractivo para periodistas que el presupuesto federal. Algo ha avanzado nuestra conversación con la explicación de los entramados de la llamada estafa maestra y el caso Odebrecht. Ambos palidecen por mucho frente a los 48,000 millones congelados en Andorra, producto del crimen organizado y la corrupción política que benefició a 23 personas, cuyo vínculo principal es Juan Collado, abogado cercano a dos expresidentes, Peña Nieto y Salinas de Gortari, autores de los dos momentos estelares del neoliberalismo mexicano. Otros políticos de altos vuelos, banqueros, dirigentes, disques sindicales y el Poder Judicial. No es, desde luego, una casualidad, sino el fundamento del viejo sistema, muy difícil de estudiar, de comunicar y de transformar, porque está, además, entreverado con la economía legal, con despachos de abogados prestigiados, con empresarios honorables. Quizá por eso muchos medios de comunicación, políticos del gobierno y la oposición, incluso activistas anticorrupción, prefieren mirar hacia otro lado, contar nuestra historia en términos de desarrollo institucional, dolerse por la COFESE, el INAI, todos esos órganos autónomos, grandes avances de las últimas décadas que, por cierto, crecieron en mayor número durante los sexenios de Salinas y Peña Nieto. Es decir, tuvieron un turbio origen. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas.
Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas. Nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista
que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.